Jesucristo y sus discípulos se marcharon del monte y atravesaron Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñándole a los discípulos. Decía: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días resucitará. Los discípulos no entendían y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa preguntó: ¿de qué discutían ustedes por el camino? Los discípulos se quedaron en silencio, pues en el camino habían discutido quién era el más importante, el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de los demás. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 30 al 37. El servicio cualifica la misión y la vida de una persona. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de febrero, año 2025. Hoy pensamos en 2 santos valerosos que se fueron muy jovencitos a cumplir la misión de anunciar la palabra en un país bastante complicado como la China, que un país que no quería ni a los extranjeros ni a la religión, pero los 2 santos se fueron y evangelizaron. Santos Calixto Caravario y Luis Versiglia. Estos 2 santitos, mártires salesianos, asesinados en China en la primera mitad del siglo XX, murieron en defensa del honor y de la dignidad. Defendieron a unas jovencitas que iban a ser ultrajadas y esclavizadas. Ahí tenemos los 2 santos misioneros. Uno de ellos, Luis Versiglia, decía: la persona que ora, que es de verdadera oración, logra mucho en la vida, decía el santo. Y el otro santito, San Calixto Caravario, este santo decía: si llevas la cruz bien, llegarás muy lejos y serás una persona muy agradable. Eran como las 2 frases de cada santo. San Luis Versiglia, uno de esos santos, nace en Italia 1873 y entra a la comunidad fundada por Don Bosco, que son los padres salesianos, y se decide ser miembro de esa orden y convertirse en misionero. Se concentró en la construcción de orfanatos y oratorios. Y aparece Calixto Caravario, que nace en Turín, Italia, 1903, ingresa muy joven a la Sociedad de San Francisco de Sales y en 1921 conoció al otro santito, Luis Versiglia. Y el uno le dijo al otro: nos vemos en China porque quiero ir a evangelizar allá en China. Entonces ambos demostraron cómo se pueden hacer muchas cosas con la cruz, con la oración, con la perseverancia y la dedicación. Santos Calixto Caravario y Luis Versiglia. El servicio cualifica a una persona, a la misión, a la iglesia, a los ministros de la iglesia. Mientras no haya la claridad de esa palabra servicio, no hay nada que discutir. No hay nada, porque el que quiere seguir a Dios tiene que aprenderse esa palabra y cumplirla muy bien. Vas a servirle a los demás. No es sentirse ni por encima de los demás, ni a mandar a los demás, ni más importante que los demás. No.
Jesucristo organizó una compañía de 12 señores y les dijo, vayan a servir. El que quiera ser el más importante será el servidor de los demás. Vamos con las máximas para hoy, 3 máximas. La primera, el servicio que más cuesta es el más bendecido. Donde lo manden a servir y sea muy duro la situación, la cultura, el ambiente, el clima, será el más bendecido donde le toque servir como ser humano, como católico, como creyente, y si le toca bien duro, es bendecido el servicio. Segunda máxima la dijo Mahatma Gandhi, que es el nombre que le puso Rabindranath Tagore, le dio ese nombre honorífico a Gandhi, que fue un dirigente destacado de la independencia de la India. Practicó la guerra pero pacifista, político, pensador, abogado hinduista. Recibió de Rabindranath Tagore, al ver semejante hombre tan inteligente, le puso Mahatma. ¿Y qué decía Mahatma Gandhi? Decía, el servicio sin humildad es egoísmo. Entonces ya tenemos 2 palabras para hoy. Tenemos el servicio, que es el que quiere Dios. Dios no quiere personas una encima de las otras, ni prepotentes, ni arrogantes, ni groseras, ni personas que excluyen a los demás. Dios no quiere eso en la Iglesia Católica. 2. El servicio, si no se presta con humildad, es egoísmo y no sirve y no tiene sentido. Última máxima, si no tienes la intención de servirle a Dios, por lo menos salte de camino y deje que los demás lo hagan. Esa frase es muy buena. Si no tienes la intención de servirle a Dios, al menos hágase a un lado del camino y permita que otros hagan eso. Es una santa Alicia Beatriz Angélica Araujo. El servicio, Jesucristo propone una iglesia católica, una sociedad de hermanos, apóstoles, obispos, sacerdotes, religiosas, pero que presten un servicio y sean hermanos. Hombres y mujeres que vivan en comunidad, que se ayuden, que se sirvan los unos con los otros, que cada persona piense en el mayor bien que puede hacerle a los demás. Tendríamos una iglesia genial. Cada persona piensa en el mayor bien que le puede hacer a los demás, pero sirviéndole a la iglesia, no sirviéndose de la iglesia como dice el Papa Francisco, no al contrario. El Hijo de Dios se opone a la estructura social que se inventó la humanidad. Jesucristo y Dios se inventaron una humanidad de hermanos, de personas que se ayudan, que sirven, que se perdonan, que practican la caridad. La sociedad se inventó otra muy diferente. Se inventaron los estratos sociales, se inventaron el racismo, se inventaron una cantidad de cosas que prácticamente excluyen a las personas y mantienen en guerra todos los siglos. Ya llevamos 21 siglos de la historia de la humanidad y no ha parado la guerra, el odio, la violencia y atacar a los demás. Actualmente hay un país que lleva 2 años en guerra con una cantidad de muertos solamente por la arrogancia de otra persona. Eso es lo que nos pone hoy la Biblia a pensar por qué hay tanto dolor en la sociedad, tantas familias destruidas, tantos niños que ya quedaron sin papá y sin mamá, solo porque la sociedad se inventó el orgullo, la prepotencia, la soberbia, cantidad de cosas que acabaron con la sociedad. El Hijo de Dios se opone a esa estructura social, una sociedad muy marcada por la ambición del poder, por la exageración en el tener, una sociedad donde reina la soberbia humana, una sociedad que descalifica a las personas. El nazareno que propone, el que quiera ser el primero, que le sirva a los demás.
Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 35. Para no caer en la tentación del primer pecado capital, porque si uno lee los pecados capitales, son 7 y el primero se llama soberbia, prepotencia, arrogancia, orgullo de un ser humano. El consejo sabio nos lo regala la Biblia. Serás el primero, serás el mejor cuando aprendas a ser el último y el servidor de los demás. Esa es una manera de acabar con la soberbia y no hacerle tanto mal a los demás y a la iglesia. No es una experiencia placentera estar ubicado en el puesto que le gusta a la persona o que cree que se lo merece, que los demás no se lo merecen, que yo soy el que me lo merezco y yo soy el que tengo que estar allá. Y la persona comienza a comprar cosas de lujo, a gastar dinero, a ir a sitios elegantísimos, porque quiere siempre estar por encima de los demás. Ha llegado una persona con más categoría que usted, dice la Biblia. Tengas la bondad de buscar un lugar en el último puesto. La Biblia recomienda cuando le inviten a alguna parte no se siente en el primer puesto. No busque la primera silla, no crea que usted es el más importante, usted es el que tiene que estar allá. Entonces Jesucristo dice, tenga cuidado. No haga eso porque algún día le va a pasar que le van a decir, perdón, este puesto estaba reservado para alguien, por favor, puede pasar atrás. El que manda como el que le sirve a los demás, dice la Biblia. ¿Quién puede ser considerado el más grande? Y el Hijo de Dios, oigan lo que contesta, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 25. El Hijo de Dios responde, los reyes de las naciones tiranizan, los príncipes reciben el nombre de bienhechores. Entre ustedes que no sea así, entre ustedes que son católicos, apóstoles, misioneros, que no sea así. Entre ustedes el más joven y el que mande como el que le sirva a los demás. Lucas capítulo 22. El Papa Francisco, ¿qué recomienda? Estar atentos a algo que el Papa nombra, esa palabra la ha nombrado cantidad de veces. Mundanidad. Es el enemigo para no poderle servir bien a Dios. La persona mundana, la persona que está pendiente de los títulos, del honor, del dinero, de la ansiedad, de creerse más que los demás, esa es la persona que más lastima a la Iglesia Católica, dice el Papa Francisco. Estén muy atentos a la mundanidad, porque es el enemigo y no te permite servirle plenamente a Dios. El servicio cualifica a una persona. Si no tienes la intención de servir bien, por lo menos hazte a un lado del camino y deja que los demás sirvan. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.